Esto es Abro Libro, un podcast para conocer el arte de escritoras y escritores, su trabajo, su obra, sus voces. Soy Florencia Scarpati. Hay novelas que tienen el siguiente mérito, que uno entra a ellas con un prejuicio lector y que terminan por derribarlo. El prejuicio lector se puede dar por un título o por una historia, por algo que puede sonar lejano. Y creo que en esta categoría entra el fascinante libro de Mónica Ojeda, una novela que uno por ahí por momentos dirá de qué se trata todo esto y de repente cuando entra no puede salir. ¿Cómo estás, Mónica? Muchas gracias por estar en Abro Libro. No, gracias a ti. ¿Qué opinas de esto que te digo, ¿no? De cierto prejuicio para entrar a ciertas novelas por los temas que tocan? Sí, yo creo que a veces como lectores estamos buscando reconocernos en los libros que leemos, encontrar algo de nuestro mundo en los libros que vamos leyendo, vamos abriendo, ¿no? Hay como una búsqueda personal en la lectura también, ¿no? Los caminos de la lectura suelen como ser constelaciones, ¿no? Puntos que nosotros conectamos con todas esas estrellas que en realidad son universos de información muy grandes. A mí eso no me atemoriza, porque siento que si bien es así como nos relacionamos con la lectura, una vez que abrimos un libro, de repente esas barreras van cayendo. Porque más allá de los elementos que encontremos dentro de un libro que nos parezcan reconocibles, en realidad en donde nos reconocemos en los libros es en ese punto emocional, experiencial, por el que transitan los personajes, sean estos personajes de nuestro propio país o sean de latitudes que no podemos ni siquiera imaginarnos. Las experiencias que tienen que ver con la vida, con la muerte, con la pérdida, con el abandono, con el amor, con la fascinación, ¿no? Todas esas experiencias terminan conectando las experiencias lectoras, ¿no? Y siento que por ahí va, ¿no? A mí me encanta sorprenderme en las lecturas, ¿no? Cuando abro un libro y pienso, esto trata un tema que no tiene nada que ver conmigo y de repente me veo encarnada en personajes o me veo de repente sintiendo mucho lo que los personajes están experimentando. Yo creo que eso es lo que buscamos también cuando escribimos. A ver, estamos hablando con Mónica Ojeda, es una escritora ecuatoriana, muy joven, que ya ha sido muy reconocida como una de las escritoras más relevantes del panorama actual latinoamericano. Ha escrito varias novelas y la última se llama Chamanes eléctricos en la fiesta del sol. Y yo empecé preguntándote eso porque el título me pareció muy raro. Dije, este título no es tan comercial. Me gustaría preguntarte cómo surge la idea del título. Siempre titular es una aventura, ¿no? Yo siento que al final es verdad que es un título extraño, pero también el libro es extraño. Creo que hay una belleza en la extrañeza también, ¿no? En el descolocamiento, en que de repente hay un cisma que te coloque en otro territorio vivo, ¿no? Y un poco esa era la intención, también como una declaración de intenciones, ¿no? Este libro se llama Chamanes eléctricos en la fiesta del sol, vas a encontrar chamanes, electricidad y va a haber una fiesta del sol, o sea, todos estos elementos están de manera literal, pero también están de manera metafórica y simbólica, ¿no? Es un título que funciona dentro de la novela a muchas capas. Va el libro mucho sobre música, sobre esa parte ancestral, mítica, mística, oculta y sobrenatural de la música, ¿no? ¿Pero se te ocurrió a vos el título o a la editorial? Es tuyo. No, totalmente fue mío. De hecho, claro, la novela comienza con dos chicas que quieren subir a un volcán, a un festival de música experimental que se hace en las faldas de un volcán, a escuchar a un grupo que les gusta que se llaman los chamanes eléctricos y que son, además de que se llaman chamanes eléctricos, son chamanes y tocan guitarras eléctricas e instrumentos eléctricos. Entonces, de repente encarnan también la literalidad, pero también la parte figurada, ¿no? de lo que están proponiendo. Pero esa banda se te ocurrió a vos. Sí, no existe. Claro. Aunque bueno, seguro que hay chamanes que tocan guitarras eléctricas y teclados, o sea que esto seguro que existe. ¿Sabes qué me imaginé? Pensé mucho en los periodistas de rock y dije, acá con todos los géneros que cuenta Mónica en esta novela, que es una novela también sobre la música, como
te diría que es una novela sobre la música, pero también toca muchos otros temas que ahora los vamos a decir. Dije, deben haber encontrado un montón de géneros que nadie conoce. Sé que has leído, por ejemplo, libros como este. Claro, maravilloso, maravilloso. El odio a la música. Maravilloso. Que dice, vos sabés que me quedé pensando en una frase que dice, escuchar es ser tocado a distancia, dice en este libro. ¿Cómo se escucha música, Mónica? Yo siento que, por ejemplo, una pregunta que dinamitó la escritura del libro, sin duda alguna, fue ¿qué es lo que la música le hace a un cuerpo que está hipersensibilizado por el dolor y la pérdida? Cuando yo vivo en España, soy de Ecuador, pero vivo acá desde hace 6 años, y el dolor del desarraigo, por ejemplo, de la pérdida de la familia, de los amigos de toda la vida, ir a un lugar nuevo y darte cuenta de que te sientes abandonado, ¿no? Pese a que la decisión la has tomado tú, de todas maneras hay un sentimiento de abandono. Y un sentimiento como de que no tienes refugio, de que has perdido tu lugar de refugio. Y recuerdo ese primer año de migración y recuerdo cómo la música me hacía llorar todo el tiempo. No había manera en que yo escuchara ese primer año música sin ponerme a llorar. Daba igual la canción era alegre, ¿eh? Da igual. Hablamos entonces de que es una novela sobre la música y es también una novela sobre el abandono. Y vos hablabas recién sobre el abandono. A ver, contemos un poco la historia. Cuando uno abre el libro de Mónica, tiene ganas de seguir acompañando a esas dos chicas, a Noa y a Nicole, en esa especie de peregrinación a un volcán en los Andes, donde van a ir a una fiesta y donde van también a saldar cuentas pendientes, por lo menos una de ellas, que es la búsqueda de su padre ausente. Por eso digo que también es una novela sobre el abandono, pero también es una novela sobre el abandono a un lugar como la violenta Guayaquil. Me gustaría que hablemos un poco de eso, Mónica. Sí, sin duda, ¿no? Yo creo que está conectado con lo que veníamos hablando antes, ¿no? La música como un lugar que transforma el cuerpo cuando el cuerpo está abierto a dicha transformación. Esto no solamente pasa con la música, pasa con todo tipo de arte. ¿Y cuándo son esos momentos en los que el cuerpo está abierto a transformaciones? Cuando el cuerpo está en crisis. ¿Y cuando el cuerpo está en crisis? Pues cuando precisamente sentimos que hay algo que simbólicamente, a nivel simbólico, se está muriendo en nosotros. Esto puede ser el término de un amor, el término de una amistad, que también es algo que pasa dentro de la novela. También el tema de cómo una amistad se termina también está trabajado dentro de la novela. O el sentimiento original del abandono que tiene Noa, que es una chica abandonada por su padre cuando ella tenía 8 años y que va a buscar a su padre a ese festival. En realidad no solamente asiste al festival para escuchar música experimental, sino también porque resulta que su padre vive muy cerca de donde se realiza este festival, ¿no? Entonces hay una cosa allí que a mí me parecía como muy interesante de trabajar, ¿no? Como ese cuerpo que está abierto por el dolor de repente recibe la música y recibe esa transformación que la música hace, que es que te convoca toda esa parte de la herida y te obliga a repensarte como sujeto dentro del mundo. Y eso le pasa un poco a los personajes. Los personajes están abandonados en este mundo. No solamente Noa, que es la protagonista dentro de la novela, o una de las protagonistas, no solamente Noa está abandonada, ¿no? Nicole también se siente abandonada. Vienen todos de hogares desestructurados, son chicos jóvenes, pero que no ven futuro porque ven que la ciudad está tomada por las narcobandas, la ciudad de donde ellos vienen, que es Guayaquil. Entonces ven como el futuro como algo muy incierto, como algo a lo mejor casi imposible. Todos han perdido familiares o amigos por la guerra del narco. Entonces, claro, en esas circunstancias, la música no se convierte en un mero lugar de escape o de huida. Se convierte en un lugar de refundación del lenguaje, que, insisto, es algo que yo creo que hace todo el arte con los cuerpos que nos sentimos de alguna manera en crisis. De repente las pinturas nos tocan más, las películas, los cuentos, la música, todo nos toca más, con más fuerza, porque de repente el cuerpo está herido por preguntas. Y las preguntas, y el lugar de las preguntas es sin duda alguna el lugar del arte, ¿no? La música también es ese espacio. Bueno, decís por las preguntas, y Noa de alguna manera va a preguntarle a ese padre, ¿por qué no la quiso? Vos en un momento de la novela decís, el desamor no se cuestiona. A ver, claro. En la literatura siempre se habla de la ausencia de un padre, es un tema recurrente. Ahora, lo que no era tan recurrente hablar o escuchar a un padre reconociendo su imposibilidad de ejercer la función. Sí, total. De hecho, yo creo que Noa va a buscar una respuesta imposible. Porque, claro, ¿cuál es la respuesta de por qué alguien no te quiso lo suficiente como para quedarse? Es
no hay lógica a eso, no hay realmente una razón de peso, la razón es vacua, la razón es no te quise lo suficiente como para quedarme. Ni siquiera es tan maniquea como no te quise, no sé si todos los padres y las madres que abandonan a sus hijos lo hacen desde un lugar de absoluto no querer, o quizás no pueden quedarse por otras tantas razones, porque si hay un cariño pero no suficiente como para tener la fuerza de quedarse y cuidar es difícil, no es algo fácil, se suele pensar que es algo natural, ¿no? Se naturaliza la paternidad y la maternidad, sobre todo la maternidad, como algo que viene ya de la biología, ¿no? Quieres cuidar y es fácil porque no te queda otra alternativa, ¿no? Sí tienes alternativas, como la alternativa de huir, que muchos lo hacen, ¿no? Y hay otros que se quedan. Entonces es un lugar complejo, ¿no? Y el padre de Noah justamente es un tipo que en sus capítulos, en los capítulos en donde el padre de Noah habla, está en constante cuestionamiento de sí mismo, ¿no? De por qué no pudo quedarse, por qué no pudo quedarse, por qué se fue, por qué se considera un hombre que fue más feliz desde que se fue, pero a la vez siente culpa también por eso, aunque no remordimiento, que son dos cosas totalmente distintas, o sea, no se arrepiente, pese a que hubiese querido ser un hombre mejor, pero no fuese hombre mejor, ¿no? O sea, ahí hay un personaje muy conflictivo. Y está presente el padre más que las madres, pero las madres de estas dos chicas están presentes de una manera muy sutil, pero muy fuerte. En un momento la narradora dice, bueno, estas madres que no quieren mirar a estos hijos porque recuerdan lo que salió mal. O sea, no a estos hijos o a estos padres, ¿no? Como el recuerdo de lo que no fue bien, porque claro, Nicole también escapa de un padre alcohólico. Uh-huh. Totalmente, sí. Son dos mujeres unidas por la búsqueda paterna de alguna manera. Totalmente, las dos son amigas, se hicieron amigas además en circunstancias muy tremendas, muy violentas, pero encontraron refugio en su amistad, en la amistad mutua, ¿no? Y vienen de hogares desestructurados las dos, con madres que se quedaron, no las abandonaron y sin embargo el quedarse también las ha destrozado a su manera. También ven en sus hijas todo ese dolor y esas heridas del compromiso. También nosotros a veces nos preguntamos por qué las madres no abandonan tanto a sus hijos. No solamente, no porque no querrán en algunos momentos hacerlo, sino porque el castigo social es mucho más fuerte para las mujeres que abandonan hijos que para los hombres. Está mucho más perdonado socialmente que un hombre abandone a sus hijos. Y entonces también eso significa tragar muchas cosas, tragarse el cuidado de los hijos en solitario, es muy duro, y peor en ciudades que están en guerra, como es el caso de Guayaquil por el tema de las narcobandas. Entonces hay un tema que yo creo que sobrevuela el libro a través de la música, por supuesto, pero a través también de la poesía y a través de los movimientos de los personajes, que es esa búsqueda del desamparado por un lugar de refugio, un lugar en donde te puedas sentir sosegado. Ese lugar cambia siempre porque la vida está en movimiento. A ratos es la amistad, a ratos es el amor de pareja, a ratos no es ninguna de estas cosas, sino la voluntad de entregarte, por ejemplo, a la música, como un personaje prefiere entregarse a la música y a la experiencia musical como el lugar de refugio. Otro es regresando a la casa materna y al hogar materno, aunque ese hogar esté perdido en el bosque, ¿no? Todos están buscando un lugar donde se sientan tranquilos o sosegados, pero ese lugar es inestable, ¿no? También es un lugar, como se dice en alguna parte del libro, ¿no? Que el refugio no es un lugar, es más una emoción, ¿no? Y la emoción, por supuesto, es algo mucho más voluble, algo que cambia constantemente. Y en ese camino que emprenden estas dos amigas, hay una que lo emprende con miedo y otra con más valentía. Digamos que Noah es un poco más valiente que Nicole. Nicole es más temerosa, es como que la protege. Me interesaría saber qué papel jugó el miedo como escritora y en tu vida, ¿no? El miedo ha tenido un papel fundamental, me hizo migrar, ha sido siempre mi espacio de crisis. Yo creo que soy una persona muy miedosa, pero creo que la escritura es un espacio que me ayuda a confrontar digamos, ese aspecto de mi personalidad y que me ayuda a ser valiente también. Porque la escritura te da un espacio como de pensamiento otro, te ralentiza el tiempo. A mí el tiempo me da miedo, por ejemplo, la velocidad del tiempo, la velocidad del tiempo que te imposibilita el pensamiento. No puedes pensar cuando algo va rápido, o yo por lo menos no soy una
pensadora a velocidad rápida, ¿no? Entonces, la escritura es lenta, la lectura es lenta, te dan otros tiempos, ¿no? Y pensaba en lo que decías justamente de Noah y de Nicole. El miedo en esta novela, por ejemplo, está trabajado desde otro lugar, no es una novela de terror, sin embargo es una novela que trabaja con elementos del terror que aparecen de repente y trabaja con esos elementos no con ganas de hacer que los lectores tengan miedo, por eso no es una novela de terror, porque no busca el miedo en el lector, sino más bien la reflexión de la experiencia del miedo. Y la experiencia del miedo no como algo vinculado necesariamente a lo sobrenatural o a lo monstruoso, sino el miedo, por ejemplo, de sentirte desamparado, abandonado en este mundo, sin un lugar donde encontrar sosiego. Eso da miedo, por ejemplo, ¿no? Y es algo que todos, de alguna manera, en algún momento sentimos. Y lo sentimos con cosas muy pequeñas y grandes a la vez, como por ejemplo la pérdida de una amistad, que es lo que pasa con Noah y Nicole, ¿no? Hay una autora que me encanta que se llama Simone Weil, que tiene un libro que se llama Sobre la amistad, y allí en Simone Weil habla sobre cómo tenemos que amar la distancia que nos separa de nuestros amigos, ¿no? Porque hay una distancia entre el otro y tú, siempre. Y a veces el amor es voraz y violento y quiere comerse incluso esa distancia y romper la individualidad del otro, la vida del otro, la privacidad del otro, ¿no? Yo creo que lo que viven Nicole y Noah durante la novela, que es un momento muy crítico, ellas han sido amigas, han sido el refugio de la otra, pero justo en el tiempo de la novela es un tiempo de separación, es un tiempo en donde cada una va a elegir caminos distintos y hay una, que es Nicole, que está viviendo eso como un trauma, que está viviéndolo con miedo, el miedo de perder a su mejor amiga, y eso la hace estar alerta, en guardia, como todos nosotros cuando sentimos que estamos perdiendo algo que queremos, que de repente estamos en guardia ante la vida, ¿no? Y Noah, en cambio, tiene una aceptación distinta, no es que no le duela la pérdida de su amistad, sino que está aceptando que eso es algo que va a pasar y se está entregando a la experiencia desde un lugar mucho menos a la defensiva. Ahora, estamos hablando de los personajes centrales de la novela, que son las dos amigas, el padre, pero nos estamos olvidando de un personaje central, que es la naturaleza. La naturaleza es un personaje más de esta novela. Sé que cuando eras chica te impactó más la primera vez que viste un volcán que la primera vez que viste el mar. ¿Por qué? Sí, siempre cuento eso porque es verdad que no recuerdo la primera vez que vi el mar. Como yo soy de la costa, el mar probablemente lo vi desde muy pequeña, no recuerdo esa primera vez, no recuerdo ese primer impacto. Supongo que debió haber sido también un gran impacto, pero no lo recuerdo. Y en cambio, la primera vez que vi un volcán lo vi además en erupción, en actividad, y lo vi cuando tenía entre 19 y 20 años, por ahí más o menos. Entonces sí, me generó un impacto que está alimentado por el recuerdo, ¿no? Y por la evocación. Eso no es algo que me puede pasar con el mundo acuático, con el que en cambio he estado relacionada desde siempre. Entonces allí es verdad que hay un interés de mi parte que ha ido creciendo con el tiempo, no ha sido así desde el principio, no ha sido desde mis primeros libros, no ha sido así, pero con el tiempo ha ido creciendo con mucha más fuerza ese interés por la naturaleza, no como mero escenario, no como un paisaje, sino como territorio vivo que es capaz de catapultar pensamiento, palabra y movimiento en los personajes. Me gustaría contarle a los oyentes algo que decís sobre el volcán. Dicen que frente a lo grande uno se siente irremediablemente pequeño, pero yo me sentí inmensa guardando el tamaño del volcán en mis ojos. Qué fuerza poética que tenés cuando escribís, Mónica. Me impresionó mucho. Es muy distinto a lo que uno viene leyendo. ¿Sabes cómo te imagino escribiendo? Como en trance total. ¿Cómo sos escribiendo? Bueno, muchas gracias. Yo siento que cuando estoy escribiendo estoy apasionada. Quizás eso te diría. Es una escritura que sale de un cuerpo apasionado y fascinado y conmovido. Y es algo que busco todo el tiempo mientras estoy escribiendo. Por lo tanto, también el proceso de escritura está atravesado por muchas otras lecturas, está atravesado por visionado de películas, por música que estoy escuchando de por medio, una investigación creativa que se expande y que sirve para generar una atmósfera mental que genera palabras precisamente que vienen con esa corporeidad, con esa fisicidad que te da la fascinación y el asombro. Pero ¿cuánto tiempo te lleva, por ejemplo, escribir este párrafo? La mayor parte del tiempo ni sabemos lo que suena a nosotros,
pero ahí se queda sonando y es un ruido de la conciencia que ninguna otra persona escucha. Hay que escuchar ese ritmo y cabalgar los tambores que suenan como caballos de otro mundo. Después toma tiempo, porque además soy una escritora bastante obsesiva y reviso mucho mientras estoy escribiendo. Por ejemplo, ojalá ser una escritora de esas que se sienta y en un día tiene 10 páginas, no es mi caso. Puedo pasarme a veces semanas en 2 páginas, voy lento porque voy revisando mucho sobre la marcha, reviso mucho. Para mí escribir también es algo vinculado de hecho a la música, es como una composición musical, hay ritmo en el texto, hay musicalidad en el texto, hay cadencia en el texto y para eso hay que tener el oído también bastante afinado y para eso hay que revisar mucho cada párrafo porque de repente sientes que una oración no está sonando bien pero no te queda claro qué es lo que le pasa a la oración, si gramatical y sintácticamente sí funciona, pero hay algo sonoro que no funciona y me puedo quedar un día entero tratando de dilucidar qué es lo que no funciona en esa oración, ¿no? Entonces sí, hay una obsesión. Sí, dije mucho fascinación, asombro y tal, pero también tengo que decir que soy bastante obsesiva. Entonces, vos dirías como el arte del latido, dirías vos. Ay, sí, eso suena muy bonito, ¿no? Eso lo escribiste vos. Sí, porque invoca algo vivo, algo que está pulsando dentro, ¿no? Que tiene que ver justamente con el latido de algo que está respirando. No es algo muerto, no es una escritura muerta. Aspiro a eso, que esté viva y que genere algo vivo también en otros. Ojalá, cruzo los dedos también, porque uno nunca lo sabe cuando estás escribiendo, dices, no sé si esto me emociona a mí solamente y a nadie más le va a importar, ¿no? Pero siempre aspiras que ojalá haya alguien a quien le importe. ¿Sabés que me quedé pensando mucho en los volcanes? Ecuador es uno de los países con más volcanes, ¿no? Sí, tiene muchísimo para lo pequeño que es. Muchísimo. Sí. Y están muchos de ellos activos, además. Es impresionante. A ver si coincidís conmigo en esto. ¿El volcán simboliza lo vivo y lo muerto al mismo tiempo? Sí, totalmente. Además, como soy una fanática de los diccionarios de símbolos, tengo muchos diccionarios de símbolos, entre mis favoritos el de Cirlot. También reviso mucho eso, ¿no? Y por supuesto la figura del volcán es algo que me ha obsesionado durante mucho tiempo, igual que la imagen de los cocodrilos, que también es algo que constantemente me viene a la cabeza, también por una cosa biográfica. Yo nací en una ciudad con manglares y con cocodrilos, entonces... ¿Qué ciudad? He ido Guayaquil, justo. Ah, claro, sí. Que es la que aparece en la novela. Sí, claro. Y sí, y una cosa que está muy clara en todos los diccionarios de símbolos sobre los volcanes es esa, ¿no? El volcán destruye pero refunda la tierra, ¿no? Fertiliza la tierra años después de que ha destruido todo a su paso. Crea islas y luego las hunde. Hay un movimiento telúrico allí que nos recuerda el movimiento propio de la vida, que es vida, muerte, renacimiento, resurrección y luego muerte otra vez y ciclos, que nos recuerda también los ciclos de las cosechas, que está muy ligado a la fiesta del sol, que es una fiesta andina, se llama el Inti Raymi, que se hace en junio, a finales de junio. En el mundo occidental es la fiesta de San Juan, por ejemplo, y que tiene que ver justamente con eso, con cómo la tierra o la Pachamama, como dicen en el mundo andino, es una tierra de muerte y resurrección. El mito judío-cristiano, pero también de tantas otras religiones y mitos alrededor del mundo. Claro, yo te escucho hablar y digo esto, ¿no? Que un poco mencionaba al comienzo. Mónica Ojeda nos habla de todo esto en un momento donde estamos todo el tiempo hablando de la inteligencia artificial, del chatbot, y es como volver a lo ancestral, bueno, en realidad a lo ancestral que desde el presente, ¿no? Por supuesto. Y eso me parece como muy, si querés, arriesgado también de tu literatura. Te quería preguntar si este libro ya está traducido al inglés. No, justo se está traduciendo. Va a salir en Estados Unidos con Coffee House y en Inglaterra con Granta Books. Está en proceso de traducción. Y me gustaría preguntarte sobre eso. El género que vos hacés sería como gótico andino. Claro. Tomando todos del gótico anglosajón, digamos, y metiéndole lo territorial, ¿no? ¿Cómo lo catalogás vos? Sí, yo siento que quizás no diría de mi trabajo que todo lo que hago es gótico andino, porque
Sin duda alguna, lo próximo que voy a escribir no va a tener nada que ver con los Andes. Ya me voy a ir a otra geografía de Ecuador y me voy a ir a las islas, me voy a ir a lo insular y probablemente después me iré al amazónico. Así que ese gótico va a ir tuneándose, va a ir tuneándose. Va a haber gótico galapagueño y luego gótico amazónico. Creo que es algo que va cambiando, pero en esta novela, en Chamanes, sí creo que hay todavía el imaginario del gótico andino, igual que en mi libro de cuentos Las Voladoras, porque sí que hay una revisión de la experiencia y del miedo como algo geográfico, algo que tiene que ver con la vinculación imaginativa de las colectividades de un determinado territorio y que por lo tanto invoca un tipo de imágenes muy específicas, ¿no? Y que tiene que ver con las heridas también históricas o sociohistóricas de los lugares. Me interesa mucho cómo ahora en Latinoamérica en general estamos hablando del gótico hackeado, ¿no? Lo hackeamos con, de repente poniéndole algo tan sencillo como andino al lado, o rioplatense, o tropical, como decía Andrés Caicedo, ¿no? De repente le agregas otra palabrita que suena más a sur y lo estás hackeando el concepto y lo descolocas. Y eso es un movimiento del pensamiento que a mí me parece muy interesante, porque hasta ahora en las literaturas del miedo, en nuestros propios territorios, si pensamos en Quiroga, Felisberto Hernández, la literatura fantástica que también trabajó Borges, ¿no? Harmonia Somers, tantas otras autoras, ¿no? Si pensamos en esa historia de nuestra literatura, todavía son literaturas que mamaban muchísimo de todo el imaginario occidental del terror. Está muy bien, es un imaginario también fascinante. Lo que digo es que igual nos queda ahorita por explorar cómo es que nosotros vivimos el miedo en nuestros territorios, que igual no nos vivimos ligados a un castillo o a una torre, igual lo vivimos con otras arquitecturas, con otras imágenes, otros monstruos, ¿no? Tu literatura o tu manera de escribir, podemos decir que es oscura y profunda y lírica y poética, pero ¿dónde está la parte luminosa que uno ve? ¿Dónde dirías que es tu parte luminosa? Yo creo que justamente está en el lenguaje, las palabras que elijo para contar lo que estoy contando. Son palabras que están buscando la belleza incluso hasta en la muerte y en la oscuridad y en el peligro y en el miedo, ¿no? Y yo creo que está muy claro que hay una búsqueda de belleza en el lenguaje, como si a través de la belleza del lenguaje se pudiera llegar a una belleza del pensamiento, incluso en situaciones de crisis. Y quizás eso me venga porque considero que la literatura lo ha sido para mí, ¿no? Tanto como escritora como lectora, ¿no? Cada vez que he estado en momentos de crisis, la escritura ha sido un lugar de búsqueda de belleza y la lectura también. ¿Te salvó la literatura? Yo creo que me salva todos los días. Sí, del sinsentido me salva sin duda alguna y luego me salva de la fealdad y de la hostilidad. La literatura para mí es un lugar en donde la hostilidad de repente se resignifica. Si está, un libro trabaja la hostilidad, pero no es hostil, ¿no? Claro. Es diferente, ¿no? Claro. Eso me gusta. Bueno, ahora sí, vamos con Dame una palabra. Yo te voy a dar palabras random y vos decime lo que quieras. Vale, yo lo voy a intentar. No soy rápida, ¿eh? No, bueno, igual no, tenemos un ratito. Bueno, volcán. Ardor. Amistad. Amor. Padre. Origen. Música. Voy a decir dos, sueño y pesadilla. Guayaquil. Sí. Y para esto voy a decir un verso de Marosa de Giorgio, que es el jardín, está en llamas el jardín natal. Yo creo que Guayaquil es eso, un jardín natal en llamas. Madrid. Hogar. Escribir. Fascinación. Libro. Refugio. Dame una palabra.
Bueno, la verdad, un placer, Mónica, que hayas estado hoy con nosotros. Ojalá que todos los oyentes de Abro Libro abran tu libro, que se animen a ingresar, porque también creo que hay que tener un poco de coraje para ingresar a mundos tan distintos. ¿Estás de acuerdo con esto que digo? Sí, y curiosidad también. Y curiosidad. Y no buscar siempre identificarse con personajes ni con libros, sino también ampliar un poco la mente, ¿no? O sea, dejarse llevar. Para escuchar música hay que dejarse llevar. Sí, total. A veces nos da mucho miedo dejarnos llevar, ¿no? Porque no sabemos a dónde nos llevan, ¿no? Pero los libros son muy amigables. Y tu libro es música. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Esto fue Abro Libro. Controles, Leandro Navarro. Arte de tapa, Fidel Esclavo. Podés encontrarnos en Spotify, YouTube y demás plataformas. Gracias por escuchar y hasta el próximo libro.